un asunto que se conocía hace unos días ya. La Viceconsejería de Medio Ambiente del Ejecutivo Regional está preparando un decreto para hacer frente a un grave problema medioambiental que suponen los animales asilvestrados. Se pretende incluir a los animales de producción que vivan en condiciones salvajes, o sea, que se hayan asilvestrado, entre las piezas que puedan ser objetos de caza mayor. El proyecto establece que se considerarían piezas de caza mayor estos animales que puedan haber sido de granja, por ejemplo, vacas, burros, cabras, ovejas incluso, pero que ahora vivan en condiciones salvajes. Así que el trámite de exposición pública ya ha concluido el pasado 13 de noviembre, pero es un decreto que ha generado mucha polémica. Así como vamos a hablar esta mañana de este asunto con Susa Armas, que es directora general de Protección a la Naturaleza y que ya nos acompaña. Señora Armas, buenos días. Muy buenos días. Gracias por atendernos esta mañana para hablar de este asunto que evidentemente ha provocado un cierto revuelo, porque ¿en qué fase se encuentra este nuevo decreto? Cuéntanos. Pues como bien has dicho, ha pasado la fase del proyecto de decreto de exposición pública. Estamos ahora mismo en la fase de estudio de las aportaciones y alegaciones al mismo. Es cierto que ha suscitado un debate público, que yo creo que hay que extraer de ese debate y de las aportaciones los puntos positivos que sin duda alguna darán en riqueza a este proyecto de decreto. Claro, porque la cuestión es que ahora se van a considerar caza mayor, por tanto los cazadores podrían abatir a determinados animales pues para evitar el daño que hacen al medio ambiente. ¿Es tan grave el problema que tiene Canarias en cuanto a daño al medio ambiente provocado por animales asilvestrados? Ahora mismo podemos decir que se trata de un problema de primer orden, sobre todo en espacios naturales, en lugares de la red Natura, parques nacionales, donde la gran población de animales asilvestrados, y estamos hablando sobre todo de ovejas y cabras, están siendo una amenaza a la biodiversidad y al acabar con especies endémicas de nuestras islas. Y es necesario una actuación a corto plazo y medio plazo para poder erradicar este daño que se están llevando a cabo. Claro, porque habíamos escuchado en otras ocasiones pues determinadas medidas similares, pero en momentos concretos, digamos, señora Armas, por ejemplo, esas apañadas que se han hecho en Gran Canaria, pero esto es diferente porque ya se entra dentro del decreto, ¿no? Sin duda alguna, ahí se están llevando, esta es una medida más que se suma a otras que se han llevado a cabo por las distintas administraciones competentes, pero que no han dado solución definitiva a este problema que ha ido creciendo y se ha convertido en una necesidad de poder tener que reaccionar y legislar para poder hacerlo de la forma adecuada. Ha llamado la atención el hecho de que se han metido determinados tipos de animales. Imagino que será para hacer amplio el catálogo, porque se ha hablado incluso de burros, de camellos. Estos serían casos excepcionales. ¿A usted a lo que se refieren especialmente eso, a herbívoros tipo cabras y ovejas? Es cierto que en el decreto se amplía en las definiciones la orden a este tipo de animales, pero que incluyen tanto los cerdos como los caballos, los burros, etcétera. Pero eso no quiere decir que se vaya a contemplar específicamente en el decreto. Como decía, estamos en las fases de alegaciones y de aportaciones donde también se recoge eso. En el decreto se va a ceñir a la problemática actual que tenemos en Canarias con respecto a los animales asilvestrados, que son las ovejas y las cabras. Un problema que es más acuciante también en unas determinadas islas y zonas que en otras. Y habrá un desarrollo de esta normativa también a través de la orden de veda anual y los consejos insulares de caza, donde se especificarán qué especies y qué lugares serán objeto de consideración de una especie cinegética de caza mayor a estos tipos de animales asilvestrados. Porque, claro, la cuestión también es que ha provocado esa polémica por parte de las asociaciones animalistas porque no están de acuerdo que esta sea la medida más correcta. ¿Es la única que se puede tomar, señora Armas, dada la orografía de las islas? ¿Cuál es la razón que se utilice la caza como método de control?
No es la única que se puede tomar, de hecho se han tomado con anterioridad otras medidas que no han sido efectivas y en el momento en el que estamos ahora mismo de proliferación de estas especies hay que tomar otras medidas quizás un poco más drásticas para poder, como decía, dar respuesta a corto plazo a este problema. Yo creo que también es un poco el desconocimiento por parte de la población de la problemática real que esto supone. Lo que hemos hecho con este decreto es simplemente el desarrollo de otra normativa. En el Real Decreto donde se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras se considera los animales asilvestrados como especie exótica invasora y de ahí también se articulan las medidas para su control y erradicación. Y eso es lo que se pretende desarrollar a través de este decreto, ampliando como especie cinegética a estos animales dentro de lo que es el apartado de caza mayor. Surge polémica desde el punto de vista de los animalistas por el método, más que por otros aspectos, porque todos parecen coincidir en la necesidad de actuar. Entre los métodos recogidos en el decreto está la pañada cinegética, la batida y el resecho. Desde el punto de vista animalista, el no poder matar el animal es obvio que estén en contra de este tipo de medidas, pero son las medidas que hay que tomar en este momento, medidas complementarias que den respuesta a la necesidad y la problemática actual que se están viviendo en situaciones como parques nacionales, como espacios naturales y lugares de res natura, donde verdaderamente el ecosistema está amenazado. Ahora mismo es imposible mantener desde el punto de vista ecológico estas poblaciones que están creciendo de manera exponencial. Una cabra, una oveja asilvestrada cría 2 veces al año un mínimo de 2 o 3 crías, y eso supone que se estén reproduciendo y estén ampliándose y multiplicándose también los daños que se están efectuando. Por eso es necesario actuar con estas medidas complementarias a otras que se están llevando a cabo por distintas administraciones y también hacer un trabajo conjunto con otros departamentos y con otras administraciones como ganadería, porque hay que ver también el origen de estos animales, la consecuencia de estos animales, cómo ha sido a veces desde podemos decir, una mala praxis a lo mejor en las explotaciones ganaderas de antaño, que ha llevado que en el monte, en determinadas islas, estemos hablando de miles y miles de animales asilvestrados y que ahora mismo la normativa actual, tanto la estatal como la europea, en el tema del control de ganadero, no permite la introducción de estos animales en las explotaciones ganaderas, porque pierden la trazabilidad. Entonces se trata de seguir trabajando, de aunar esfuerzos entre las distintas administraciones y dar respuesta a una problemática que es verdad que es acuciante en estos momentos. Bueno, pues estaremos atentos a la evolución de este decreto y cómo quede finalmente Sus Armas, que es directora general de Protección a la Naturaleza del Gobierno de Canarias. Gracias por atendernos esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, gracias a ustedes.